3. Bueno, queremos dar un saludo a todos los que nos están viendo por los medios de comunicación, ¿sí? Por el internet, por el Facebook, por todos los medios, y decirles que les amamos, que la Iglesia de Avivamiento Cardel Veracruz les ama. Un saludo a nuestros pastores Jorge y Yasmín, que nuestros hijos están en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el pastor Ángel, la pastora Norma, y así sucesivamente a todos nuestros hermanos en las naciones, en todo lugar donde nos están viendo. Que otros apelativos o sinónimos se le puedan conocer, pero a Dios se le conoce como el Dios misericordioso, como el Dios de justicia, como el Dios de paz, como el Padre, como el Dios consejero. Y esa misma simiente Él advierte para hacerse carne y mostrarla a toda la humanidad en la deidad de Hijo. Y en ese Hijo Dios le pone un nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Y a su misma vez le da sinónimos de Dios con nosotros, Dios Salvador, Dios fuerte. ¿Qué más? Ayúdame, amada Iglesia. Príncipe de paz, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Dios omnisciente, ese es un atributo. Rey de justicia. Rey de justicia, Dios sanador, Rey de reyes, Señor de señores, principio y fin, Alfa y Omega. Y Él pretende que todo lo que Él creó a su imagen y semejanza rinda una obediencia total a su palabra, a su mandamiento, a su estatuto, a su decreto, a su consejo. Y Él hace algo extraordinario. Él dice que puso su voluntad en nosotros a través de que cuando transmitió todo el consejo de su palabra, primeramente dice que nos los dio en nuestra conciencia. Diga conmigo, en nuestra conciencia. Segundo, lo puso en las tablas de nuestro corazón. La palabra registra que Él primero lo había puesto en ordenanzas y mandamientos, pero el hombre fracasó. Más tarde lo pone en los 10 mandamientos en las tablas de piedra. Pero como el hombre no pudo sujetarse a ello, dijo, lo voy a poner en un lugar donde el hombre tenga que mirarlo, tenga que vivirlo, tenga que obedecerlo. Y entonces los escribió en vuestra conciencia y en las tablas de vuestro corazón. ¿Cuántos saben eso? ¿Para qué? Para que usted pueda vivir en una plenitud de la que tienes al lado, para que tú puedas vivir en una plenitud de la bendición del Dios Padre, del Dios Hijo, del Dios Espíritu, del Dios fuerte, del Dios Príncipe de paz, del Dios con nosotros. Usted pueda vivir en paz, quieta y reposadamente, juntamente con todas sus generaciones. Amén. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Pero la palabra dice que amonestó, ¿sí? Trae una amonestación para que el hombre no se contamine a través de las costumbres y culturas de los pueblos o de los lugares a donde el hombre de Dios se establece. Diga, donde el hombre de Dios se establece. Pero el hombre, en vez de obedecer en este tiempo, ha entrado como en un tiempo de espíritu de rebelión. Diga conmigo, en un tiempo de un espíritu de rebelión. Porque no quiere obedecer los mandamientos de Dios. Antes obedece más a las señales o a los prototipos de las culturas y de costumbres y de vicios según el mundo y no según Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden testificar que eso es una gran verdad? El mundo nos ha llenado de cultura, nos ha llenado de tradición, nos ha llenado de vicios, cuando el mundo debería de estar siendo influenciado a través de la obediencia de los hijos de Dios.
Porque la palabra dice que cuando tú eres obediente a Dios, eres el prototipo a seguir de muchos. Por la causa de que se refleja a Dios en tu vida. Por la causa de que la gente mira en ti y dice, es que yo veo que este hombre o esta familia o este joven ha prosperado no en la economía, porque pensar en economía, eso es lo más, yo he dicho, es lo más pobre que pueda suceder en la vida de un hombre. Porque la misma palabra dice que ¿de qué le serviría al hombre ganar las riquezas del mundo si perdiera lo más precioso que hay en él, que es su alma? Y la cultura del mundo es que obtengamos riqueza, que obtengamos pertenencia, porque con eso como que los lentes del mundo, como que las fotografías, los paparazzi del mundo estarán enfocados hacia tu vida por lo que tienes. Pero la palabra de Dios dice, miserable del hombre que busca eso, porque en su interior es pobre, es miserable. Por eso cuando Juan habla en su carta, da el consejo diciendo de la siguiente manera: amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera primeramente tu alma. ¿Me está entendiendo? Así como prospera tu alma. ¿Cuál es la bendición real del hombre? Es que prospere su alma, que prospere su pensamiento a través del consejo directo de la palabra de Dios o del corazón de Dios, que viene por revelación no de hombre, sino por revelación del Espíritu Santo de Dios. Por eso hoy el hombre tiene que enfocar sus ojos en la palabra de Dios. Pero cuando usted no enfoca sus ojos en la palabra de Dios y su oído no está atento al consejo de Dios, sus ojos se van a desviar y van a comenzar a oír diferente y no van a percibir cuando Dios está hablando. ¿Qué es realmente lo que sucede en la mayoría de las iglesias cristianas? En la mayoría de los lugares donde se predica la palabra, los ojos de todos están puestos más en el que está al lado tuyo, en el que está detrás de ti, en el que está delante de ti, o en lo que está sucediendo en el mundo, y estás escuchando todo el ruido del mundo, pero dejas de ver y de escuchar lo que verdaderamente es importante, lo que te va a direccionar hacia que tu alma prospere. Porque una alma prosperada, una mente prosperada, sabe conocer los tiempos, sabe cuándo estar en el lugar correcto y sabe cuándo moverse de un lugar a otro. ¿Me está escuchando? Hay un relato en la Biblia, antes de leerles este pasaje que yo leí de Deuteronomio 18, verso 9. Hay un relato en la palabra del Señor en el libro de Éxodo capítulo 32. Y este relato dice que Dios nos lleva en el consejo suyo para poseer la bendición. Sin embargo, ellos llegan a una tierra que Dios dice en esta palabra, que cuando entres a la tierra que te va a llevar, cuides muy bien de no hacer lo que hacen esas naciones, lo que se mira en esa cultura, para que a ti te vaya bien y la bendición que es de Dios repose sobre tu vida, sobre tu familia y sobre tus generaciones. Eso dice Éxodo verso 32, pero yo quiero leerte este versículo de capítulo 18, verso 9. Dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer, ¿qué? Según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado de ti que quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien participe adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones
abominaciones Jehová tu Dios, echará estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oye, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Una de las cosas muy terribles es que Dios te advierte cuál va a ser el fracaso tuyo en la vida si tú insistes en hacer lo que hay en las culturas a las cuales la tierra Jehová tu Dios te dé por heredad, y las naciones a las cuales Dios te dará. Y una de las cosas que el ser humano difícilmente puede arrancar de su vida son las tradiciones y la cultura. Y lo terrible no es que la gente de afuera lo haga. Diga, lo terrible es que el pueblo de Dios lo haga. Ejemplo, a ti no te importa si los hijos de X persona del pueblo donde tú vives se drogan o se prostituyen. Lo que realmente a ti te interesa es que tus hijos no lo hagan. Aunque vemos mal cuando alguien lo hace y decimos, pobre muchacho, pobre muchacha, a ti no te interesa mucho si la mujer de alguien en el pueblo está engañando a su marido, o si el marido de alguien en el pueblo donde tú vives está engañando a su mujer. Las mujeres se compadecen de las mujeres diciendo, si ella supiera. Los hombres se compadecen de los hombres o lo vituperan diciendo, qué tonto, si se diera cuenta. Pero a nadie le importa lo demás, realmente a quien le importa son los tuyos, los que están cerca de ti, tus hijos, tu esposa, tu esposo. A Dios no es que deje de importarle la gente afuera, pero los ojos de Dios están muy fijamente sobre sus hijos, los que están aquí, los que han recibido el sello de la perfección a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque la idea de Dios es formar familias estables. Diga conmigo, familias estables. ¿Y cuándo cree que es una necesidad tener familias estables? Y toda inestabilidad viene a causa de una palabra que se llama rebelión o desobediencia. Porque si no podemos ser obedientes al mandato de Dios, al consejo de Dios, a la enseñanza de Dios, ¿cómo pretendemos ser obedientes a los demás? ¿Me está escuchando? Voy a tratar de no alargar el tema. Por eso estoy siendo a lo mejor muy claro, muy preciso en algunas cosas. El interés de Dios es toda la humanidad, pero la preocupación de Dios es que los hijos no tomen caminos diferentes. Y es increíble cómo la iglesia del Señor se pervierte a cada día. Es increíble cómo las familias de Dios dejan la estabilidad y comienzan a rebelarse contra Dios. Cuando digan conmigo, dijimos que el éxito está, o la victoria está, o la bendición está en la obediencia. Pero dígame, ¿a quién no le gusta ir en contra de la obediencia? ¿Quién no levanta siempre un argumento para no obedecer? ¿Quién no busca una justificación para no obedecer? ¿Conoce a alguien que no lo haga? Todos lo hacemos, nuestros hijos lo hacen, los esposos lo hacen, las esposas lo hacen, los pastores lo hacen, el pueblo de Dios lo hace. Si usted quiere verdaderamente trascender y llegar al punto de la plenitud de Dios, una de las cosas que usted tiene que comenzar a hacer es obedecer la palabra de Dios.
Diga, y si la palabra de Dios dice que eso no se hace, es que no se hace. Si la palabra de Dios dice que se hace, aunque a usted no le guste, usted lo hace. Amén. ¿Cuántos papás hay aquí? Hacen la mano, son papás y mamás. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría que cuando usted le dice algo a sus hijos, ellos le digan, sí mamá, sí papito? ¿No? Le diga, sí mamá, dime, ¿y qué más quieres que haga después de que termine eso? ¿No? ¿Se puede usted imaginar cómo transformaríamos un hogar cuando los hijos respondían de esa manera? Mira, quiero que vayas inmediatamente ahorita por las tortillas. Y cuando usted acabó de decir, ya el muchacho está aquí y dice, ¿y qué más quieres que haga, mamá? ¿Quieres que te lave el baño? ¿Quieres que saque la copa de ropa en la plancha? Mi pregunta sería, ¿cómo reaccionaría usted ante tal obediencia para con sus hijos? La pregunta es, ¿qué beneficios comenzarían a tener los hijos por esa obediencia, por esa disponibilidad, por esa actitud adelantada? No habría nada que ese chico pidiera que usted no le diera. Si así que no se portan de esa manera cuando ellos piden algo, todos los que somos padres hacemos el esfuerzo y más del 100 y más del 200 y más del 300 y nos quitamos el taco de la boca, nos quitamos la camisa, nos quitamos lo que sea para que ellos lo tengan. ¿Y cuál es la actitud de ellos? Cuando usted le dice, hijo, yo hice todo el esfuerzo. Ay, yo no te pedí que lo hicieras. ¿Cuántos saben que eso es verdad? ¿Qué creen? Que es la misma actitud que nosotros tenemos para con Dios. Es la misma actitud que manifestamos para con Dios, sus hijos. Porque es más fuerte la cultura del mundo de rebelión, de pecado, que la cultura de obediencia y sujeción y lealtad. Porque no sé si solamente nos pasa a nosotros como familia, que esperamos lealtad de los hijos para con nosotros, ellos tienen más lealtad para con los amigos. ¿Habrá algún padre que le esté pasando eso para no sentirme que soy el único? Y le digo, pero Edgar, ay, ese es mi amigo, papá. Y uno porque tiene ojo crítico, ¿no? Ese hasta la novia te va a quitar después. Y termina quitándole la novia. Y entonces viene y dice, padre, tenés razón. ¿Verdad? ¿Me está entendiendo? Estoy tratando de poner ejemplos contemporáneos para que podamos entender. Cuando Dios dice, cuando entres a la tierra que te voy a dar por heredad, cuida mucho de no hacer conforme a las costumbres, a las tradiciones. Cuida de no pasar a tu hijo por el fuego. Entonces, yo paso como que loco, yo pasaría a mi hijo por el fuego. ¿Sabe que el pueblo de Israel que tenía mandamientos firmes? Usted que ha leído la Biblia, dice que ellos comenzaron pasando a su hijo por Moloch, Dios del fuego, como una ofrenda los daban. Hoy
No estamos llegando a esos extremos de pasar a nuestros hijos por el fuego, pero en algún momento los pasamos cuando los llevamos levantamos los piecitos delante de tal ídolo, delante de tal cosa. Usted lo está ofreciendo literalmente al fuego de las maldiciones, que es el lugar donde dice que irán aquellos que desobedecen la palabra de Dios. Hay una festividad que se está celebrando en Veracruz. Carnaval, carne a Baal. Literalmente, ¿qué están haciendo todos? Ofreciéndose como una ofrenda ante la lujuria, ante el desenfreno, ante el alcoholismo, ante la drogadicción, ante el sexo ilícito, hombre con hombre, mujer con mujer. Accidentes, muertes, violencia, que lo picaron, que lo robaron. Ahora, el asunto no es que el mundo lo haga. Diga, el asunto es que los que son hijos estén metidos ahí. Y algunos como pidiendo, ¿no? Oiga, una cooperación ahí para la reina del carnaval. Tú no eres cristiana. Ay, bueno, pero es que ¿está escuchando? Ahora, es su decisión. No voy a decir, el pastor me prohibió que yo vaya al carnaval. Usted puede ir al carnaval de todos los pueblos que usted quiera y debe decirle que eso no es correcto, que va en contra de lo que Dios estableció. En Éxodo 32 la palabra dice, te lo voy a resumir para no leerte todo. Dice que cuando ellos llegaron ahí, Dios los reclama para ir a su presencia, para mostrarle los mandamientos, estatutos y decretos de cómo su pueblo iba a comenzar a caminar, para que su pueblo en la tierra que Dios lo iba a poner, no les faltara absolutamente nada. Porque eso es lo que hace el consejo y el mandamiento de Dios, te alinea en la bendición. Dile, te alinea en la bendición. Y le conviene obedecer porque la obediencia te alinea en la bendición. Desata bendición. Créeme lo que cuando los hijos comienzan a ser obedientes, uno busca la manera de cómo recompensar, decir que te pida nada. Pero cuando ellos se comienzan a portar mal, les comenzamos a restringir todos los beneficios. Y entonces dice, papá, no me has dado, ni te voy a dar. Pero cuando no, yo le digo, ay, ¿y esto de qué es? Es una bendición. Ay, gracias, Padre, gracias, Dios. Pero diga conmigo, solo es consecuencia de su obediencia. Pero cuando le retiran las cosas, es consecuencia de su rebelión, de su desobediencia. Y dice que ellos salieron, cuando salieron de Egipto, dice la palabra que salieron bendecidos. ¿Sí o no? ¿Cuándo leyeron eso ya? Dice que salieron bendecidos. Llevaban oro, llevaban ganado, llevaban todo, despojaron al enemigo literalmente. En aquella noche cuando salieron, después de que el ángel de la muerte pasó por aquel lugar, dice que a la mañana siguiente marcharon todos y las mujeres de los egipcios comenzaron a quitarse las cosas, comenzaron a quitarse oro, comenzaron a quitarse y dijeron, ten, ahí está, llévatelo, pero ya por favor vete porque ya no quiero, eso no quiere salir ya. Y dice que ellos iban con ganados, con ovejas, con gallinas, con oro, en todos lados, las orejas, las narices, llevaban bendición. Cuando llegaron a aquel lugar y Dios le habla a Moisés para que suban, ellos digan conmigo, ellos dijeron, tarda demasiado. Comenzaron a desesperarse. Un enemigo de tu bendición es la desesperación. Diga, porque un hombre o una mujer o un joven desesperado hace locuras, hace tonteras. Usted tiene que aprender a esperar en el Dios que le dijo que si lo sacó de la esclavitud
decir que dio lo mejor que es su hijo. Más bien, yo me preguntaría que si no estoy recibiendo las cosas, es que en algún punto de mi vida sigo en rebelión o sigo en desobediencia. Porque la palabra afirma lo siguiente, amados, que si nosotros, siendo malos, si nuestro hijo nos pide un pan, usted no le da una piedra. Que si le pide un pescado, usted no le da ¿qué? Una serpiente o un escorpión. Cuanto más nuestro Padre que está en los cielos no nos dará todas las cosas. No nos dará lo que le hayamos pedido. ¿Se puede usted imaginar eso? ¿Habrá aquí algún padre que un día su hijo llegó y le dijo, tengo mucha hambre, y usted fue al patio y salió un puño de tierra y piedra y dijo, ahí está, come, desgraciado? O en un momento porque su hijo hizo algo, usted lo sacó desnudo a la calle, le quitó ropa, le quitó sonido, le quitó todo, y dijo, anda, váyase hacia la escuela, porque hoy te voy a avergonzar por tu rebelión. La palabra de Dios dice que por su amor, cuando tú estabas desnudo literalmente, donde el pecado te avergonzaba, Él te vistió con ropas de justicia. Él te vistió con ropas de gracia. Porque la idea de Dios no es avergonzarte, no es humillarte. Dile, porque Dios no humilla, te humilla a su hijo con tu desobediencia y tu rebelión. Porque diga conmigo, Dios no va a ir en contra de su justicia, porque Él es un Dios santo y justo. Eso dice su palabra. Él no va a transgredir un mandamiento. Aunque te ama demasiado, aunque te ama con locura, Él no va a transgredir un mandamiento que Él ya estableció. Por eso usted tiene que leer lo que dice Deuteronomio capítulo 28. Las bendiciones a la obediencia, pero usted tiene que leer el siguiente capítulo, las maldiciones por la desobediencia. Porque aunque Dios te ama con locura, y te lo demostró dando a su hijo, con todo y eso, si usted no es obediente, hay un pago por la desobediencia. ¿Me está escuchando? Y dice que aunque ellos salieron bendecidos, su rebelión de ellos los despojó de todo. Cuando ellos dijeron, ¿y dónde está el líder? ¿Dónde está el Moisés que nos sacó? Que era como Dios, que era el que nos daba las directrices de Dios, que era el que nos mostraba el camino, que era el que nos decía la palabra de obediencia, el consejo para que yo fuera bendecido. ¿A dónde está? Y dice que Moisés estaba allá en el monte con Dios, hablando y recibiendo, pagando un precio, diga conmigo, pagando un precio. Porque fueron 6 días lo que él estuvo en la montaña, orando a Dios hasta que Dios descendió, y al 7º día Dios le dio la ordenanza. Pero en ese lapso de 6 días, el hombre se permitió, el hombre se desesperó, y en su desesperación le dijo al sacerdote que había quedado a cargo, ¿sí?, de aquella obra, le dijo: Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés ya no lo vemos. ¿Sabe que hay momentos donde los hijos de Dios dejamos de ver a los Aarones, perdón, a los Moiséses, y comenzamos a buscar a los Aarones? Quiero que escuche esto. Dejamos de ver a los Moiséses y comenzamos a ver a los Aarones. Porque los Moiséses representan hombres que no van a cambiar la cultura porque el hombre lo pide, sino ellos siguen estableciendo la cultura de Dios. Hombres que van a obedecer a Dios 100% y no van a dejarse influenciar por las culturas o por las necesidades que pueda haber. Pero digan conmigo, el Aarón
en este momento representa aquel que escucha la voz del Vox Populi. ¿Le costó caro a Aarón? Sí. Y dice que entonces le dijo él, ok, tráigame acá porque Dios me ha dado talentos, me ha dado dones. Diga, eso está lo sorprendente, le había dado talentos y dones. Y le dijo, tráiganme acá porque yo ahorita les hago un becerro de oro. Mira, si algo sé hacer yo es eso, Dios me ha dado sabiduría. Y usaron el don, usaron el talento de Dios para servir a las tinieblas. Y dice que esculpieron el becerro de oro y todos vinieron y se despojaron de toda la riqueza que Dios les había dado. Y entregaron la riqueza que Dios le había dado a las tinieblas. Hoy en día hay una nación, hay un pueblo, hay iglesia entregando su economía, sus bendiciones a las tinieblas. Y entonces la palabra de Dios dice que Aarón dijo, cuando terminó de hacer la obra, dijo, mañana será fiesta para Jehová. Estos son los dioses, señala a los becerros, dice, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Es increíble cómo la iglesia de hoy sigue teniendo dioses fuera del Dios vivo, del Dios todopoderoso, del Dios fuerte, del Dios que es principio y fin, alfa y omega, el Dios que es Dios consejero, el Dios que es Dios de paz, y se hace un Dios en su corazón y se hace un Dios en su mente que no tiene que ver nada con Dios. Hoy la exhortación es que dejes todo lo que no es Dios, toda actitud de lo que Dios no demanda, y puedas tener una obediencia al Dios vivo. Y puedas ser el reflejo de Dios en esta tierra. O más allá, cumplas la palabra verdadera de que eres un embajador de Dios. ¿Me estás escuchando? ¿Me estás entendiendo? Usted quiere hijos obedientes, yo también. Y diga, pero Dios también quiere hijos obedientes. Usted le va a enseñar a sus hijos obediencia cuando usted sea obediente. Diga, porque el ejemplo arrastra más que cualquier consejo. No me acuerdo que me platicaban en estos días. Ya me acordé, fue César. O Román, no fue Román, me acordé, estaba César y Román. Y dice Román que él un día estaba en la iglesia universal y dice que ahí le dieron a comer la hostia. Y le digo, Israel está fea a nosotros. Y dice que cuando él la comió, uno que estaba ahí de su pueblo le dijo, Román, de aquí en adelante, cero alcohol, cero mujeres, cero cigarro, tienes que cuidar de tu vida. Que diga, el consejo era bueno. ¿Cuántos creen que el consejo era bueno? Dice, pero ese día en la noche había una fiesta en el pueblo. Y dice, y cuando lo voy viendo, en la parte de atrás, en un lugar oscuro, con un homosexual besándose. A veces nos encontramos en la misma posición y exclamamos lo mismo como esos trinidades. ¡Qué terrible! A veces nosotros nos encontramos dando un consejo y hacemos lo contrario. A veces le decimos al hijo, no mientas ni te voy a mentir. Le decimos, no robes y te voy a llevar a tu casa con cosas robadas.
Le dices, cuando tú tengas tu esposa, trátala bien, por favor. La mujer se respeta y se honra. Pero cuando te ve tratando a tu esposa, a veces las mujeres asumen cuando usted tenga a su esposo, sea una mujer diligente, una mujer que atiende a su marido. Y llega el marido y el arroz está hecho. Cuando vayas a la casa de Dios, mi hija, por favor, adora al Señor. Por favor, métete con Dios, recibe la palabra. Y cuando tú estás, y oye la palabra. ¡Aleluya! Venga, venga, venga. ¿Me explico? Diga conmigo, ejemplo. Jesús dijo, ejemplo os he dado. Seguid mi ejemplo. Usted no siga al pastor, usted siga el ejemplo de Jesús. Usted fije sus ojos en el hombre modelo, y el hombre modelo se llama Jesucristo. Imítelo, dice el apóstol Pablo, como yo imité al Señor, ustedes imítenme a mí. Imiten a los hombres de obediencia, a los hombres de fe, a los hombres de lealtad. No hagan como ese pueblo que llegó y imitó todo lo que estaba en la cultura. Usted no me va a dejar mentir y con eso termino. Es que nosotros somos la respuesta de las familias de esta ciudad y del lugar donde usted vive, de sus vecinos, de sus familiares, de sus hijos. Porque si no es así, tenemos una visión equivocada en la vida. Usted es la respuesta de los amigos de su trabajo que la están pasando mal. Usted tiene que ser la influencia positiva en la vida de ellos. O al menos que solo yo tenga amigos de esta magnitud que están en divorcio, algunos se quieren matar, otros han querido suicidarse, quitarse la vida, uno colgándose, otro tomando veneno. Al menos que yo sea que tenga esa clase de amigos, pero creo que todos conocemos a alguien así. Sea por favor la influencia que Dios quiere que seas en cada lugar, porque Dios está confiando en ti. Y cuando hablo que Dios está confiando, no es la palabra confiar que el hombre conoce. Dios tiene fe en ti. ¿Cómo sé que Dios tiene fe en ti? Porque te ha puesto, te ha confiado a una mujer que es la creación de Él. Te ha confiado a sus hijos, los que ahora son tus hijos, que dice que son heredad de Jehová. Por eso sé que Dios tiene fe en ti, porque si Dios no tuviera fe en ti, no creyera en ti, no te daría hijos. A pesar de que el hombre ha fallado, a pesar de que hemos fallado en la vida, Dios sigue teniendo fe en ti. ¿Cuánta fe tienes que te ha dejado gobernar su tierra? Que te ha dejado vidas para gobernarlas, para sojuzgarlas, para enseñorearte, pero no es el enseñorearte de un autoritarismo, sino de la verdadera autoridad de Dios, que cuida, que protege, que hace estar seguros. No corras conforme a la cultura de la tierra donde está, sino corre conforme a la cultura que Dios tiene para ti. Porque ejemplo te ha dejado de su hijo en una obediencia total hasta la muerte. ¿Qué quiere Dios? Que tu obediencia sea hasta la muerte.
hasta el último día de tu vida. Que hasta ese último momento tú puedes decir: hasta aquí, Señor, tú has sido conmigo y yo he sido contigo. Sacando todo argumento que se pueda levantar en tu mente en una contrariedad a causa de una rebelión. Diga: si la palabra de Dios lo dice, estoy obligado por fe a hacerlo. Porque nada de lo que Dios me diga será para pecar. Porque su palabra dice que solo pensamientos de bien tiene Dios para mí. Por eso Él dice, Jesús dijo, Él dijo: yo soy el Padre. Y Jesús dijo: Él es el Padre. Y el que me ha visto a mí ha visto al Padre. En otras palabras, lo que Dios realmente quiere es que el que te vea a ti vea al Padre. Al que te vea a ti, vea al Hijo en ti. Al que te vea a ti, vea al Espíritu en ti. Y entonces me dice si tu vida no va a dar un giro no de 180 grados, sino de 360. Amada iglesia, no batalles más. ¿Cómo lo sé que estamos batallando? Porque la palabra de Dios dice que hay una batalla en tu interior. Hay una contienda. Y sabes una cosa, que solo tú lo puedes lograr. Solo tú lo puedes lograr. Lo que Dios tenía que pelear por ti, ya lo peleó. Lo que Dios tenía que pelear por tu familia, ya lo peleó. Lo que Dios tenía que pelear por tus generaciones, ya lo peleó. Y todas las ganó para ti. Ahora solo a ti te dejó la batalla de pelear. ¿Qué decides? Si caminas en obediencia con Dios o caminas en rebelión. Ese es el batallar de cada uno de nosotros. En todo nuestra mente y en todo nuestro corazón. ¿Qué te digo hoy, iglesia de avivamiento, comprada por la sangre de Jesús? Es que la ley de Dios en tu conciencia se active hoy. Porque esa ley lo que hace es que o bien te acusa o bien te justifica. Cuando haces lo bueno, esa ley te justifica y te premia. Cuando haces lo malo, esa ley te acusa. Por eso es que el hombre muchas veces anda cabizbajo. ¿Y qué tienes? Oye, cambia aquí. Porque si tú no eres así, y ella ve a la esposa sentada por allá, vaya a ver al esposo caminando en el parque, pensativo, vaya a ver a los hijos que cuando estaban ahí de revuelto, cállate ya, ellos están por allá. ¿Qué te pasa? Y cuando hay confianza, entonces dicen la verdad. Usted dice eso. Eso es malo. Perdónenme. Esa es la ley que Dios quiere que se active en nuestra conciencia. Que no necesites que nadie te venga a decir: hiciste esto, hiciste aquello, porque tienes la ley viva de Dios aquí. Que cuando tú haces algo incorrecto puedas ir a Dios y decirle: Dios, perdóname. Yo quiero obedecerte, aquí soy. Yo quiero entrar en esa obediencia. Hasta la vida. Para que así como dijiste de tu hijo, lo digas de él.
He ahí mi hija, he ahí mi hijo, en cual tengo complacencia. Saca todo lo que te esté estorbando. Si puedes subir el grupo de alabanza. Y no dejes que nada de la cultura de este mundo o de las tradiciones de este mundo obtenga tu mente y tu corazón, sino que a todo le puedas decir por obediencia a Dios. No porque tu pastor te lo haya dicho, no porque tus padres te lo hayan dicho, no porque un hermano de la congregación llegó y te dijo eso no se hace, porque entonces estarías obedeciendo por miedo. Pero cuando obedeces por temor de honrar y respetar a Dios, las cosas son muy, pero muy diferentes. Entonces las cosas comienzan a suceder. Y lo único que usted se puede esperar es la bendición abundante de Dios. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Por qué no te pones sobre tus pies en esta cosa? Solo si tú verdaderamente quieres tener ese pacto con Dios, de decirle, aquí estoy, voy a ser obediente. Activa esa ley en mi mente, activa esa ley en mi corazón. Porque si puedo ser obediente, poder ser leal a tu reino. Y si tú eres esa persona, pues yo te pediría que vengas a un altar de adoración. Y puedas vencer el pensamiento contrario. Procura que nadie salga de los pies, que no distraiga de nada. Solo si tú dices, creo que la palabra es para mí. Hay una área donde yo necesito entregar todo pensamiento que se revela en contra de la verdad de Dios. Segunda de Corintios 10 dice en el versos 5 y 6 que cuando mi obediencia sea perfecta, estoy listo para castigar toda rebelión, toda desobediencia que se ha levantado en contra de la palabra de Dios. Cuando mi obediencia comienza a ser perfecta. Por eso creo yo que a usted le conviene esa obediencia perfecta. Si tú eres esa persona, puedes salir de tu lugar y puedes venir y adorar.